Desde los tiempos más antiguos, la humanidad se ha preguntado, ¿dónde reside el alma? Con la llegada de la era del Renacimiento, la parte más progresista de la humanidad, me refiero a los académicos. Así que la parte más progresista de la humanidad comenzó a rechazar la idea de la creación divina en favor del materialismo. Todo debía haber sido creado naturalmente y sin la ayuda de algún dios. Sin embargo, prácticamente cada persona, incluyendo a los científicos, ve casi a diario signos de herencia con sus propios ojos. Algunos tienen ojos como su madre, otros tienen una nariz como su padre, el color de la piel o del cabello que se transmite a los hijos, o una peculiar marca de nacimiento presente en cada miembro de una familia específica, de generación en generación. Es simplemente imposible ignorar tales hechos. Y, por sí mismo, simplemente llegó a la conclusión de que toda la información sobre los padres se almacena en algún lugar y se mezcla de una manera específica durante la concepción. ¿Pero dónde exactamente y cómo? Si no respondemos a esta pregunta, es imposible respetar ninguna religión de manera adecuada. Estás en el canal Era de la Desconfianza, con Mijail Kalmikov, y como probablemente ya entendiste, en este episodio hablaremos sobre el ácido desoxirribonucleico, y como en este canal intentamos ser objetivos contigo, es decir, considerar el problema desde todos los puntos de vista posibles, no podemos evitar una buena conspiración, un pedazo de conspiración loca. Pero antes de llegar a eso, necesitamos entender qué es exactamente lo que sabemos sobre el ácido desoxirribonucleico y cómo fue descubierto. ¡Empezamos! Entonces, la historia del descubrimiento se remonta hasta el siglo I, el primero en presentar algunas ideas fundamentadas sobre la naturaleza de la herencia fue, sorprendentemente, un monje, y luego el abad del monasterio agustino en Brno, un tal Gregor Mendel. En aquellos tiempos, aquellos que no podían permitirse una educación universitaria podían obtenerla precisamente en un monasterio, y así, en el periodo desde 1854. Durante el año 1854, mientras Mendel estaba estudiando, realizó experimentos con el cruce de guisantes. Analizando los datos obtenidos, llegó a la idea de algún tipo de código genético inherente que determina una u otra característica de la próxima generación. Un poco más tarde, desarrollando su idea, entendió que el resultado se obtiene como una combinación de varios códigos genéticos. Precisamente así es como se llamaron los genes en aquel entonces. Pero sus ideas resultaron ser no demandadas en ese momento, y solo a principios del siglo se produjo el redescubrimiento de las leyes de Mendel. Entonces se inventó el término gen. Según las observaciones, resultó que debía ser alguna molécula presente en los cromosomas. El investigador Thomas Morgan desarrolló como resultado la teoría cromosómica de la herencia. Pero incluso antes de eso, en 1868, mientras estudiaba los leucocitos, Johann Friedrich Miescher desarrolló un método para aislar los núcleos de las células. Y en 1869 logró aislar una sustancia con su ayuda, que llamó nucleína, es decir, nuclear, que se traduce aproximadamente como nuclear de la palabra núcleo. Al investigar esta sustancia, se descubrió que sus propiedades eran muy inesperadas y no coincidían con las propiedades de otras proteínas con las que estaba familiarizado en ese momento. 8 años después, en 1877, Albrecht Kossel continuó la investigación, estableciendo que la nucleína está compuesta por dos componentes, uno proteico y otro no proteico. Este último mostraba propiedades de ácido débil, por lo que se le denominó ácido nucleico. Poco después, él mismo descubrió las bases nitrogenadas, y Feb Levin, del Instituto Rockefeller, descubrió la presencia de desoxirribosa en la composición del ácido desoxirribonucleico. Si no entiendes un nombre tan complicado, en realidad todo es muy simple.
La ribosa es, en esencia, uno de los tipos de azúcar. Desoxi significa que falta un átomo de oxígeno en la molécula. Es decir, desoxi significa sin oxígeno. Así es como se obtuvo el nombre de ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Se puede decir que desde este momento, la genética comenzó su camino. La sustancia ha sido descubierta y localizada en la célula. Es momento de estudiarla. Ahora era necesario entender cómo estaba organizada esta sustancia, cómo se almacenaba la información en ella, y para eso era necesario entender su estructura molecular. Los físicos tomaron el relevo. Durante toda la primera mitad del siglo XX, continuaron los debates e investigaciones. Algunos insistían en que la herencia era transmitida por las proteínas, otros decían que era el ácido desoxirribonucleico. En diferentes momentos, muchas personas famosas participaron en los debates, desde Delbruck hasta Schrödinger, el mismo que presentó al mundo su famoso gato. Al final de todo, se estableció con certeza que es el ácido desoxirribonucleico el que transmite los rasgos hereditarios. Aunque aquí también hubo problemas, se propusieron diferentes versiones de la estructura de la molécula. Rápidamente quedó claro que debía ser una espiral, ¿pero cuál? Se suponía, por ejemplo, que era una espiral triple con residuos de fósforo en el centro de la espiral como base. Y solo en 1953, James Watson y Francis Crick resolvieron esta cuestión, fotografiando una molécula de ácido desoxirribonucleico en radiación de rayos 10. Por supuesto, no era una fotografía en el sentido literal de la palabra, ya que la longitud de onda de la luz es mayor que un átomo, y físicamente no podemos verlo. Sin embargo, al iluminar la molécula con radiación de rayos 10 mucho más corta, obtuvieron, ni siquiera una fotografía de la molécula, sino más bien una sombra de ella, y ni siquiera una sombra completa, sino una imagen de difracción. Hay muchos reflejos de una onda de un objeto y reflejos de reflejos, y reflejos de sus reflejos, y reflejos de la superposición de una onda con otra. Sin embargo, basándose en el análisis de todo este caos, se llegó a la conclusión de que es, después de todo, una espiral, una doble espiral. Esta fotografía es conocida ahora como Foto 51, aunque, expresaremos las quejas un poco más tarde. De todos modos, no podemos ver realmente los átomos de ácido desoxirribonucleico en ninguna fotografía real hasta ahora. Incluso teniendo microscopios electrónicos de barrido y microscopios de fuerza atómica, todavía no pueden proporcionar tal imagen, ya que la molécula simplemente se destruye durante la preparación para el escaneo. Por cierto, ¿cómo funciona exactamente el microscopio electrónico de barrido y por qué no deberíamos confiar demasiado en sus datos? Lo expliqué en el video Ella no es constante. El enlace aparecerá ahora en la esquina superior o estará en la descripción del video. Aproximadamente en los mismos años, de 1950 a 1953, otro académico, Erwin Chargaff, estableció una regla según la cual el número de timinas en la molécula de ácido desoxirribonucleico era igual al número de adeninas y el número de guaninas era igual al número de citosinas. Para entender, timina, guanina, adenina y citosina son en realidad los mismos bloques de letras con los que se escribe el código genético. De la regla de Chargaff, se deduce que la guanina siempre se une solo con la citosina y la timina solo con la adenina, y juntas forman pares complementarios. Y también significa que la cantidad total de bases nitrogenadas en la molécula siempre es par. Por lo tanto, resulta que el ácido desoxirribonucleico es realmente una entidad existente, no un holograma como algunos creen. Y aunque aún no podemos verlo claramente, definitivamente sabemos la composición del ácido desoxirribonucleico, sabemos dónde se encuentra. También sabemos que es una doble hélice, y sabemos que está directamente relacionada con la transmisión de información genética. Intentemos unir todo esto. La mayoría de nosotros imaginamos la molécula de ácido desoxirribonucleico de alguna manera así.
o así, o de esta manera. Sí, realmente, el esquema es así, pero es solo un esquema simplificado. Intentemos crear una imagen más completa, más realista. Para hacer esto, modelaremos, de acuerdo con las fórmulas químicas, la apariencia más realista de cada ladrillo de esta molécula. Cada elemento químico de la tabla de Mendeleev será designado en él. Serán destacados por colores como átomos y tendrán diferentes tamaños dependiendo de su masa atómica. La esfera más pequeña es el hidrógeno, será de color azul. El siguiente es el carbono, es un poco más grande y tiene un color negro como el carbón. En la vida, por cierto. Aún más nitrógeno es gris. Aún más oxígeno lo pintaremos de rojo. Y también necesitaremos fósforo, es el más grande y tiene un color amarillo sucio. Ahora, de estos ladrillos hacemos bloques de construcción. De nuevo, todo de acuerdo con la fórmula química. Comenzaremos con las llamadas bases nitrogenadas. De hecho, su secuencia es el código genético, el cifrado que lleva información sobre el organismo. Solo son 4. Así es como debería verse la guanina. Así es como se ve la citosina. Solo pueden unirse uno con otro y no con nadie más. Esta es la base de lo que se llama un par complementario. Y sí, el nombre proviene de la palabra complemento, es decir, estas dos cosas están muy contentas la una con la otra y siempre están dispuestas a hacerse cumplidos. Pero también hay un segundo par complementario, y está compuesto por adenina y timina. Aquí es exactamente lo mismo. Timina está dispuesta a entrar en una relación sólida solo con adenina, y en consecuencia, adenina solo con timina. Como se puede ver en el esquema, la unión ocurre con la ayuda de átomos de hidrógeno. Actúa como un pegamento comestible, uniendo átomos y moléculas más grandes entre sí. Por eso, este tipo de unión se llama hidrógeno. Aproximadamente de esta manera se unen entre sí las moléculas de bases nitrogenadas. Pero para obtener un código, se necesita una gran cantidad de tales enlaces complementarios para escribir en una cadena muy larga. Y dado que estamos a nivel molecular contigo, entonces, lógicamente, algunas moléculas también deben actuar como hilos o bases para la grabación. Y deben tener algunas propiedades, pero al menos deben diferenciarse claramente de las propias bases de nitrógeno. Al menos para no confundir accidentalmente las líneas de código con su portador al leer. Como tal portador actúa la ribosa, es uno de los tipos de azúcar. Un físico o químico definitivamente corregirá que es un azúcar de 5 átomos, pero para nosotros es suficiente con una simple definición, aunque es importante que esta molécula de azúcar de ribosa esté presente en 2 variantes, recta y anillada. Al unirse con la molécula de la base de nitrógeno, juntas forman un nucleótido. Es probable que hayas escuchado este nombre antes. Ahora tenemos una línea completa. No, probablemente es la letra del código de ácido desoxirribonucleico, en el centro del cual se encuentran 2 elementos codificantes, unidos por un enlace de hidrógeno, y las moléculas de azúcar están conectadas a ellos en los extremos. Ahora necesitamos hacer un montón de estas letras y unirlas en una cadena. Y para esto necesitaremos otra molécula de fosfato, el residuo de ácido fosfórico, un átomo de fósforo al que se han adherido 4 átomos de oxígeno y otro átomo de hidrógeno. Conectamos todo en secuencia y obtenemos una molécula de ácido desoxirribonucleico, una molécula de ácido desoxirribonucleico muy larga, de aproximadamente 4,5 metros de longitud, y todos los 4 metros están empaquetados en un pequeño cromosoma que se encuentra dentro de la célula. Por cierto, este es uno de esos momentos en los que los popularizadores manipulan la información en favor de grandes números. Muchos de nosotros hemos oído que una molécula de ácido desoxirribonucleico alcanza los 2 metros, que son 4 centímetros. Pero el hecho es que en una célula no hay una molécula de ácido desoxirribonucleico, sino 46.
y cada una está empaquetada en su propio cromosoma. Su longitud total es precisamente 2 metros. Pero esta es la longitud no de un ácido desoxirribonucleico, sino de 46, que ciertamente todos se encuentran en una célula, en cada célula. Como sea, ahora la segunda tarea es puramente práctica: descifrar el código C para luego usarlo para tus propios fines. Para ajustar algo como la longevidad, o para curar, o por el contrario, para hacerse con esclavos. Cada uno tiene sus propios objetivos, pero en cualquier caso, primero debes descifrar el código. ¿Y cómo se hace eso? El problema en realidad no es una broma, míralo tú mismo. Primero que nada, es necesario extraer el ácido desoxirribonucleico de la célula. Y esto no es muy complicado. Se puede hacer incluso en condiciones caseras. El siguiente paso es descomponerlo en sus componentes y contar el número de moléculas de cada tipo. Esto es mucho más complicado, pero también es posible. Por ejemplo, para determinar estas u otras bases existen marcadores, incluyendo los de color. ¿Pero qué obtendremos al final? Solo una cantidad de letras. Imagínate que tomaste la novela Guerra y Paz de Tolstoy y la descompusiste en letras. Obtendrías un número de 2.374.000 letras. ¿Podrías, sabiendo la cantidad de letras, averiguar de qué trata la novela? Por supuesto que no. Entonces necesitamos al menos palabras. Y realmente existen tales palabras. Se les llama codones. Es una parte del ácido desoxirribonucleico que contiene una secuencia de 3 nucleótidos, 3 enlaces, 3 pares complementarios en una fila si quieres. Y ya hay tales combinaciones. Es decir, ahora nosotros tenemos palabras del alfabeto genético, los codones. Pero incluso eso no es suficiente. Si tomamos el mismo ejemplo con la novela Guerra y Paz, sabemos que se utilizan 467.877 palabras. Pero teniendo todas estas palabras, probablemente tampoco podamos componer una novela con ellas. Lo máximo que podemos aprender de esta manera son, por ejemplo, los nombres de algunos de los personajes principales. Bueno, no algunos, sino todos, pero solo los nombres. Si llegamos al menos a los apellidos, inmediatamente surgirá la confusión. Por ejemplo, podría aparecer Pierre Bonaparte o Napoleón Kutuzov. Para entender completamente el código, es necesario organizar toda la secuencia de codones en el orden correcto. ¿Pero cómo hacer esto? No se puede ver los átomos individuales, sin mencionar que necesitamos revisar 2 metros de información molecular, molécula por molécula. Por mucho tiempo fue incomprensible, y en 1988, Frederick Sanger propuso un método bastante ingenioso para la división controlada del ácido desoxirribonucleico en pequeños fragmentos, por lo que recibió el Premio Nobel. En resumen, la esencia del método es marcar ciertas partes del ácido desoxirribonucleico de una manera bastante ingeniosa. Este proceso en sí mismo es muy complejo y largo. Durante este tiempo, toda la molécula de ácido desoxirribonucleico se despliega como si fuera un rayo, rompiendo el enlace de hidrógeno. Y luego, con la ayuda de una enzima especial llamada ácido desoxirribonucleico polimerasa, se sintetizan varias veces nuevas cadenas complementarias de ácido desoxirribonucleico. Gracias a que las bases nitrogenadas toman en pareja complementaria solo un elemento previamente conocido de los 4, la nueva cadena resulta ser una copia exacta del molde, pero como si estuviera reflejada en un espejo. El material para la construcción se toma de la polimerasa del medio ambiente. Por eso, en este momento, en esta misma solución, de la cual se forma el duplicado de ácido desoxirribonucleico, se añaden nucleótidos radiactivos de un tipo específicamente marcados para este propósito. De esta manera, literalmente estamos enviando a nuestros agentes al ácido desoxirribonucleico. La polimerasa, al crear la parte complementaria de la cadena, agrega las moléculas marcadas con radiación a la cadena general. Y ahora surge la posibilidad de dividir una molécula larga en segmentos relativamente cortos, de aproximadamente 500 a 1000 nucleótidos cada uno. Luego, con la ayuda de la electroforesis y gracias a la ayuda de los agentes radiactivos previamente inyectados, se separan. Es decir, se colocan en un líquido conductor
donde bajo la influencia de un campo eléctrico, los fragmentos de moléculas se separan según su carga. Es un proceso muy complicado, pero aún así bastante comprensible. Y como resultado, en lugar de una cadena de miles de millones de moléculas, obtenemos fragmentos bastante manejables de varios cientos de nucleótidos, cuya secuencia podemos leer completamente. Como ya habrán entendido, este método solía ser increíblemente complicado y largo. Pero el proceso no se detiene, y hasta ahora han surgido muchos secuenciadores automáticos. Pero incluso para ellos, el tiempo para completar una prueba puede llegar hasta 2 semanas. Estos dispositivos son costosos, con un precio promedio de $500,000 por unidad. Un detalle divertido. A pesar de toda la complejidad y el costo del proceso, si de repente necesitas hacer una prueba, por ejemplo, para una enfermedad conocida, se ha desarrollado un secuenciador bastante barato para este propósito. Algo como 3.730 es mucho más barato, solo alrededor de $80,000, y el tiempo de análisis promedio es de alrededor de 20 minutos, máximo 3 horas. Me atormentan dudas confusas. Bueno, está bien. Entonces, hemos aclarado contigo cómo se lee la secuencia de un gen. Sería útil entender lo que está escrito allí, pero en realidad no hay nada particularmente nuevo. Por el método de la simple enumeración, por sí mismo, primero se inventó el método de corte de la molécula en un lugar estrictamente definido. En las primeras etapas de esta cuestión, los científicos fueron ayudados por enzimas especiales de restricción, capaces de reconocer secuencias de nucleótidos cortos y cortarlos, y otras enzimas, llamadas ligasas, permitieron volver a coser el ácido desoxirribonucleico modificado. Este método se utiliza hasta ahora cuando se trata de los organismos unicelulares más simples. Sin embargo, si se trata de organismos multicelulares superiores con genomas mucho más complejos y largos, este método funcionaba mal. En primer lugar, porque la molécula es demasiado larga, tiene miles, decenas de miles de partes. Y si queremos hacer un corte en un lugar específico, primero necesitamos seleccionar una enzima especial que haga el corte exactamente donde se necesita. No es difícil adivinar que en este caso necesitaríamos sintetizar decenas de miles de enzimas. ¿Y todos son diferentes? En general, la tarea es imposible por ahora. Por eso, la investigación continuó. Y para 1996, finalmente, se obtuvo el primer método que funciona de manera estable con el ácido desoxirribonucleico de organismos superiores. El llamado método de los dedos de zinc. Permitió una intervención precisa en partes específicas del genoma, trabajando con los llamados dominios de proteínas de dedos de zinc. Pero el método tenía un efecto secundario bastante desagradable. Además del corte necesario, producía una cantidad específica de cortes aleatorios en lugares espontáneos de la cadena. Pronto apareció un método de corte más prometedor basado en nucleasas quiméricas, llamado Transcription Activator-like a Factor Nucleases de Transcription Activator-like a Factor Nucleases. Sí, suena como el encantamiento para invocar a un demonio, así que prometo no decirlo más. En el año 2012 a 2013, finalmente ocurrió un avance revolucionario. Se desarrolló un método para manipular partes específicas del ácido desoxirribonucleico utilizando los mecanismos de la propia célula y su mecanismo de defensa contra los virus. En realidad, si se elimina toda la cáscara verbal innecesaria, se creó el virus necesario que lleva el fragmento de ácido ribonucleico requerido, que luego se insertó en la célula. Luego, la célula hizo todo por sí misma. En esencia, utilizamos un mecanismo natural ya existente. Y con una jeringa en forma de virus. Sí, en general, un virus clásico es una jeringa con ácido ribonucleico contenido, es decir, un tipo de biomecanismo inanimado. Bueno, luego llegó el momento del método más científico de todos, el método del pinchazo científico, o simplemente la prueba y error. Los científicos reemplazaron selectivamente partes del ácido desoxirribonucleico con espacios vacíos y observaron la célula. ¿Qué resultaría? ¿Qué rechazaría? ¿O qué nuevas propiedades aparecerían en la célula?
Así descubrieron dónde, qué y por qué es responsable. Entonces, ¿se ha descifrado el código del ácido desoxirribonucleico? Y sí y no, todo no es tan simple. Sí, hemos dividido el ácido desoxirribonucleico en muchos pedazos pequeños. Conocemos la secuencia. En una célula humana hay alrededor de 3.000 millones de pares de bases, lo que equivale a aproximadamente 800 megabytes de información. Sabemos lo que sucederá si reemplazamos una pieza por otra, pero eso no significa que hayamos descifrado el código. En general, toda la situación con el ácido desoxirribonucleico se parece más a la caza de animales salvajes. Desde el principio, se sintió como un objetivo preestablecido. Un paso a la derecha, un paso a la izquierda se considera una huida. Sí, en general, no queremos huir realmente, ya que hemos tropezado con una especie de caja de Pandora que claramente contiene información sobre un organismo vivo. Es difícil discutir con eso. La presencia de información está confirmada, la dependencia directa del organismo de su contenido también. Lo demás ya no importa. Basándonos en estos datos, ya podemos controlar las células vivas e incluso crear organismos completamente nuevos. Esto funciona. Las demás preguntas ya se están relegando al segundo plano, y si las miramos, es puramente desde un punto de vista práctico. Aquí tienes un ejemplo. En una molécula de ácido desoxirribonucleico hay 3.000 millones de pares, 3.000 millones de letras que hay que leer. Y los biólogos ya han encontrado un dispositivo para leer la información. Estos son los llamados ribosomas. También es una proteína que se mueve a lo largo de la molécula y lee lo que está escrito allí. Esta misma proteína también realiza tareas. Pero ¿recuerdas nuestra analogía con la guerra y la paz? Una novela enorme contiene 2,5 millones de letras, mientras que en el ácido desoxirribonucleico hay 3.000 millones, es decir, en un solo genoma hay 1.300 novelas de ese tamaño. Por sí mismo, un ribosoma nunca podría leer todo esto rápidamente. Por eso hay muchos ribosomas en una molécula, a veces incluso millones. Pero incluso en este caso, muchas cosas siguen siendo inciertas. Se cree que el ribosoma lee la información del ácido desoxirribonucleico principal, luego sintetiza el nucleótido necesario y se conecta a la cadena general, o crea la proteína necesaria. Sin embargo, aquí hay más preguntas que respuestas. En primer lugar, ¿qué significa leer? No, en serio, esto es a nivel molecular. Y aquí ya no podemos separarnos con algunas frases generales, como si ella la estuviera mirando o si tiene un marco de plantilla. No, aquí todo es mucho más duro. Si se recibe información, debe estar en forma física o en forma de una carga específica. Por ejemplo, la misma ribosoma tiene un ancho de alrededor de 20 nanómetros, es decir, con decenas de otras moléculas. En segundo lugar, debe obtener material de algún lugar para construir la cadena necesaria. En tercer lugar, y lo más importante, después de la construcción, debe entregarla a la dirección correcta. Y esta es la segunda pregunta principal. Genoma. Pero el ácido desoxirribonucleico no es toda la célula, es solo una pequeña parte de ella. Y después de leer la información, después de construir la pieza necesaria de proteína, es necesario insertarla correctamente en la célula. Es decir, literalmente tiene que separarse físicamente del ácido desoxirribonucleico y flotar con la proteína fabricada en el líquido intercelular, exactamente a la dirección, y colocarlo en la parte exactamente indicada. Sí, por supuesto. Para este propósito existen los llamados ácido ribonucleico de transporte, pero eso no responde a la pregunta. Bueno, que no sea ribosoma, que sea ácido ribonucleico, pero el problema sigue siendo el mismo: entregar la carga al destino y montarla a partir de ella. Bueno, por ejemplo, la pared celular o el núcleo, o un nuevo flagelo. Y si el daño al organismo está más allá de los límites de la célula, o se necesita crear una nueva célula de un tipo completamente nuevo, la simple división no ayudará en absoluto. Hay otra pregunta para la que aún no hay respuesta. Es decir, ¿cómo se formó el primer ácido desoxirribonucleico? Bueno, no ácido desoxirribonucleico, sino ácido ribonucleico. Es decir, la mitad del ácido desoxirribonucleico. Todavía no hay una respuesta a esta pregunta.
Sí, por supuesto. Ahora en los laboratorios podemos crear cadenas de ácido desoxirribonucleico e incluso hay una tecnología para imprimirlos, pero para ello utilizamos las mismas tecnologías que la naturaleza. Es decir, enzimas, catalizadores, proteínas, etc. Pero si nos quitamos todo este instrumental, entonces, incluso teniendo en nuestras manos las 4 bases nitrogenadas, no podremos formar incluso un par complementario simple. Simplemente no se unen entre sí sin enzimas adicionales y una enzima, a su vez, es también una molécula de proteína bastante compleja. Es decir, para que aparezca la primera célula, la primera vida, es necesario que en la naturaleza se formen por sí mismas 4 bases nitrogenadas de un tipo específico. Al principio del video, mostré que estas no son conexiones simples en absoluto. Bueno, ¿alguna vez has encontrado en la naturaleza, digamos, charcos de timina o nubes de citosina? Es comprensible que en cualquier organismo vivo haya una abundancia de esto, pero el punto es que solo se producen como resultado de la biosíntesis dirigida. Bueno, supongamos que encontraste los 4 componentes complejos y los vertiste en un tubo de ensayo. ¿Se unen? No, porque como ya hemos explicado, para que se unan, no basta con que simplemente sean complementarios. Es necesario de alguna manera activar el enlace de hidrógeno. Es decir, para decirlo en términos sencillos, el hidrógeno solo tiene un electrón, y gracias a esto, la valencia del hidrógeno es igual a 1. Es decir, solo puede unirse a otro átomo, no más. Es por eso que las bases de nitrógeno no pueden unirse. El lugar está ocupado. Para que se forme un segundo lugar, es necesario que la electronegatividad del átomo de hidrógeno aumente. La forma más sencilla de agregar un electrón es obtener un ion de hidrógeno bivalente. También hay otras opciones, por ejemplo, cambiar la órbita esférica habitual del electrón, llamada órbita S, a otra, por ejemplo, en forma de mancuerna. Se llama órbita P. En este caso, un electrón será como si fuera bivalente, es decir, su electronegatividad aumentará. Podrá atraer tanto a un átomo desde un lado como a otro. Pero tanto una como otra opción causan la mayor insatisfacción entre los físicos y químicos, porque, según la comprensión moderna, esto simplemente es imposible. Y si existieran, los enlaces serían mucho más fuertes y no se romperían con un simple hervor, por ejemplo. Sin embargo, la conexión existe, pero es muy débil. Como sea, al principio de la formación de las bases nitrogenadas están llenas de átomos comunes de hidrógeno. Pero en el momento de la unión con otro elemento, la conexión aparece de repente, justo en el momento correcto. Es decir, se produce alguna activación del proceso, como si alguien estuviera pegando los átomos de hidrógeno con pegamento, pero en realidad, por supuesto, no hay pegamento. Pero posiblemente, la molécula de base de nitrógeno, permaneciendo en su totalidad electroneutral, se convierte en un tipo de imán, donde el plus se desplaza hacia los átomos de oxígeno y el menos, respectivamente, hacia los átomos de hidrógeno. Y en esto, posiblemente, se encuentra la respuesta a otra pregunta, pero hablaremos de eso más tarde. Por ahora continuemos. Así que supongamos que encontraste las 4 bases, las mezclaste en la probeta y lograste que de alguna manera se unieran. Ya está, ahora hemos creado vida y luego no. Ahora necesitamos encontrar otra molécula con un azúcar de 5 átomos, el azúcar ribosa, y luego otra molécula con un residuo de ácido fosfórico. Volver a mezclar todo y esperar que se unan en el orden correcto. No, en serio. Incluso si se forma un par, para el código de ácido desoxirribonucleico, necesitamos unirlos en codones, luego en grupos y haplogrupos. Bueno, al menos obtener un centenar de pasos, pero supongamos lo obtuvimos de nuevo. Y ahora tenemos un pequeño ácido desoxirribonucleico listo. O incluso no. Solo la mitad, digamos, ácido ribonucleico, pero eso ya es vida. Y de nuevo no. Ahora necesitamos a alguien que interprete esta información y, de acuerdo con las instrucciones registradas en ella, realice la acción necesaria. Sintetiza proteínas y construye la primera célula según ellas, es decir, necesitamos ribosomas. Y no solo 1 o 2, sino en cantidades industriales. Transporte
ácido ribonucleico y así sucesivamente, y así sucesivamente. Toda la gestión de construcción e instalación con trabajadores diversos. Además, en el ácido desoxirribonucleico educado debe haber, además de todo, un esquema de construcción y las propias proteínas de ribosoma, fermentos, bases de ribos, azúcares, transportes de ácido ribonucleico, etc., obteniendo como resultado millones de combinaciones aleatorias de estos componentes en un planeta desnudo y sin vida. E incluso si los unimos en el orden correcto y obtenemos un ácido desoxirribonucleico que funcione correctamente, en el que ya se ha registrado la información correcta, no lograremos nada por igual, porque será como un montón de planos en un sitio de construcción vacío. Nadie estará allí para ese alto, para hacer el trabajo, nadie incluso para leerlo. Entonces, si piensas que eso es todo, no es así. Solo hemos comenzado a desglosar este tema. Continuación.